Hola, muy buenos días a todos. En este video les voy a explicar cómo hacer la liquidación de prestaciones sociales para que puedan realizar el taller que les dejé. Recuerden que las prestaciones sociales son tres, ¿sí? Las primas, las cesantías y los intereses de cesantías. Las primas se pagan de forma semestral, es un mes de salario por cada año laborado, ¿sí? Se paga la primera prima, es decir, la primera mitad de ese salario que tiene derecho la persona, se paga el 30 de junio y la segunda prima se paga el 20 de diciembre, ¿sí? Sino que a pesar de que se paga el 20 de diciembre, el cálculo se debe de hacer hasta el 30 de diciembre. Las cesantías, por otro lado, recuerden que las mismas son parecidas a las primas respecto a que las cesantías corresponden a un mes de salario por un año de servicios, ¿sí? Sino que esta no se paga en semestral, sino que se paga anual y esta se debe de consignar. Ustedes deberán de liquidar las cesantías cuando no se haya alcanzado a consignar las cesantías en el fondo y se termina el contrato. Entonces, en ese caso hay que hacer la liquidación de cesantías y entregarlas al final de la relación laboral, ¿sí? En la famosa liquidación. Los intereses de cesantías también es una prestación social que se le paga al trabajador, ¿sí? Se liquida en base a las cesantías, es un pequeño interés que se reconoce por esas cesantías que se le paga al trabajador. Y por último, las vacaciones, que si bien no son prestaciones sociales, estas cuando un trabajador se le termina el contrato y no alcanzó a disfrutar sus vacaciones, entonces en ese caso esos días de vacaciones pendientes se le deben de pagar. Entonces tenemos que hacer la liquidación de esas vacaciones y posteriormente pagarlas. Entonces vamos a aplicar todos estos conceptos en este ejercicio que tengo aquí, ¿sí? Entonces el ejercicio que tengo es el siguiente. Zoe laboró del 25 de noviembre del 2017 al 3 de marzo del 2019. Ella devenga un salario de 900.000 pesos. Antes de terminarse el contrato, su empleador pagó primas, cesantías, intereses de cesantías y concedió vacaciones en las fechas que debía hacerlo. ¿Qué quiere decir ese último enunciado? Quiere decir que su empleador, cada vez que llegaba 30 de junio, pagaba las primas, los 20 de diciembre pagaba las primas, los 14 de febrero consignaba las cesantías del año anterior, las vacaciones las concedía en el tiempo que tenía que concederlas, los intereses de cesantía los pagaba en las fechas que debía de pagarlos. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Antes de continuar, quiero recordarles algo respecto a el auxilio de transporte. Entonces, antes de hacer el ejercicio se me olvidaba explicarles un poco sobre el auxilio de transporte, ¿sí? Entonces ya tenemos las prestaciones sociales. ¿Qué es el auxilio de transporte? El auxilio de transporte es un auxilio que el gobierno estableció que debe el empleador pagarle al trabajador, ¿sí? Ese auxilio se lo dan debido a que el trabajador requiere un dinero para poder movilizarse de su casa a la empresa, ¿sí? Entonces este auxilio se lo dan es para eso, como los gastos de movilización de este trabajador de su casa a la empresa y de la empresa a su casa. Este auxilio de transporte es establecido por el gobierno, ¿sí? El gobierno es el que establece qué valor es el que hay que pagar mensualmente al trabajador. Él establece qué valor es el que debe de pagarse, ¿sí? Para este año estaba en 102.000 pesos el auxilio de transporte para el 2020. Para los años anteriores, pues son auxilios de transporte independientes. Entonces, cuando ustedes tengan el ejercicio, ustedes tienen que verificar a qué fecha van a hacer ustedes la liquidación. Porque si ustedes van a hacer la liquidación
al 2019, pues tienen que aplicar el auxilio de transporte del 2019, no pueden aplicar el auxilio de transporte de este año, ¿listo? Entonces, el empleador ese auxilio de transporte lo puede entregar bien sea en dinero, los 102.000 pesos, o puede darlo en especie. ¿Cómo es en especie? Pues que él contrata un bus, ese bus va a recoger al trabajador y lo trae de nuevo, lo trae a la empresa y luego cuando salga de su jornada laboral, pues lo devuelve a su casa, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que eh, el empleador puede pagar el auxilio de transporte en especie. Ahora, el auxilio de transporte solo se le paga a las personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Si la persona gana más de 2 salarios mínimos, no tiene derecho al pago de auxilio de transporte. Entonces, en los ejercicios que a ustedes les corresponde, ustedes tienen que mirar si ese salario que se le dio a la persona es superior a 2 salarios mínimos o no. Si no es superior a los 2 salarios mínimos, entonces ustedes tienen que adicionarle al salario que les dije el auxilio de transporte. ¿Listo? Eh, este auxilio de transporte ustedes lo tienen que tener en cuenta, sumarlo junto con el salario cuando vayan a aplicar las fórmulas, cuando vayan a liquidar primas, cuando vayan a liquidar cesantías y cuando vayan a liquidar intereses de cesantías. En las vacaciones no se debe de incluir el auxilio de transporte. ¿Por qué no? Pues porque una persona en vacaciones no necesita ir a la empresa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el empleador en vacaciones no paga auxilio de transporte, ¿sí? Listo, entonces, dicho esto, vamos a hacer el taller. Entonces, ya les dije que las fechas, ya tenemos que esta es la fecha inicial, ¿sí? La fecha inicial de eso es el 25 de noviembre y se le finalizó el contrato el 3 de marzo del 2019. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar, como estamos diciendo que el empleador se le pagó todo lo que tenía que pagar en tiempo, entonces ustedes tienen que tener en cuenta que el 2017, primero vamos a hacer el cálculo de las primas, de las cesantías, y de los intereses de cesantías. Aparte vamos a hacer luego el de vacaciones, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que identificar que en el año 2017, ¿sí? Ya pasó 30 de junio del 2017. ¿Qué quiere decir eso? Que como ya pasó el 30 de junio del 2017, porque ya la despidieron fue hasta 2019, esta prima del 30 de junio ya se pagó. ¿Sí? La prima del 20 de diciembre. Esta prima del 20 de diciembre, como ya también pasó 20 de diciembre del 2017, pues esta prima también se pagó. ¿Listo? Entonces ya se pagó, no tengo que liquidarla. Cesantías, ya pasó el 14 de febrero del 2018, que es donde se consignan las cesantías del 2017. Recuerden que los empleadores tienen hasta el 14 de febrero del año siguiente para consignar las cesantías, ¿sí? Entonces, ya pasamos ese 14 de febrero del 2018, es decir que ya se consignó cesantías 2017, ya las consignó este empleador. ¿Listo? Entonces, 2017 no tenemos que liquidarlo. 2018 es igual. Si ustedes miran, ya pasamos el 30 de junio y pasamos el 20 de diciembre del 2018, es decir, eso ya se pagó. ¿Sí? Y para las cesantías, tenemos que ya pasó el 14 de febrero del 2019, ¿sí? Porque a esta persona la despidieron, o bueno, se le terminó el contrato el 3 de marzo, ya había pasado febrero. Entonces ya estas cesantías del 2018, cesantías del 2018, ya se consignaron.
Espero que no se vayan a confundir con el hecho de que yo les ponga cesantías del 2018, ¿sí? Vuelvo y les reitero. Recuerden que las cesantías se liquidan hasta el 31 de diciembre, pero yo las tengo plazo para consignarlas hasta el 14 de febrero del año siguiente. ¿Listo? Entonces, bueno, los intereses de cesantías, se me olvidaban los intereses de cesantías aquí. Estos son primas, estos son primas, estos son cesantías. Y me faltan los intereses de cesantías. Los intereses de cesantías se pagan los 31 de enero del año siguiente. O sea que se pagaron 31 de enero del 2018. Es decir, que como ya pasó esa fecha, ya estas ya se pagaron. Ya se pagó. Intereses del 2017. ¿Listo? En el 2018 podemos ver lo mismo. Recuerden que aquí esto es primas y estos son cesantías. Ahí ya les puse. E intereses de cesantías. Ya como les dije, estos intereses de cesantías del 2018 se pagaron ¿cuándo? Se pagó el 31 de enero del 2019. Y como vimos que ya pasó esa fecha, porque miren que se terminó el contrato fue al 3 de marzo del 2019, ¿sí? Entonces, pues ya eso se pagó, entonces no lo tengo que liquidar. ¿Listo? Listo, entonces ya vimos 2017 y 2018. Vamos a ver 2019. 2019, que fue el año en donde le terminaron el contrato a esta persona, ese año sí hay que liquidarlo, ¿sí? Entonces empezamos con las primas. Recordemos la fecha de finalización. Fecha final fue el 3 de marzo del 2019. ¿Listo? Esa fue la fecha en la que le terminaron. Entonces empezamos con las primas, ¿sí? Entonces, la primera prima, que es del 1 de enero al 30 de junio, ¿será que esta prima ya se pagaría del 2019? Si vemos, a él le terminaron el contrato, el 3 de marzo, es decir, que no le alcanzaron a pagar la prima del 30 de junio. Entonces, esta prima tenemos que liquidarla. Entonces, les voy a enseñar una forma de sacar las fechas, ¿sí? Para que ustedes, sacar las fechas, no, sacar los días laborados, para que ustedes les dé exacto. Si tienen otra manera diferente a la que les estoy explicando y en esa manera les da los días, lo pueden hacer, ¿sí? Pero entonces tienen que tener cuidado porque si no les dan los días exactos como me dan a mí, puede que el ejercicio les quede mal porque van a poner un día más o un día menos, ¿listo? Entonces, ¿cómo es esa fórmula para sacar los días que hay entre dos fechas? Entonces, ustedes primero ponen la fecha final, ¿sí? ¿Cuál es la fecha final de estas primas? Recuerden que primero vamos a averiguar, lo primero que vamos a averiguar es los días de primas que hay que pagarle a esta persona, ¿sí? Entonces, esta prima, que es del 1 de enero al 30 de junio, la fecha final, o sea, la fecha hasta donde voy a liquidar es el 3 de marzo del 2019, que es la fecha en la que se terminó el contrato, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo año 2019, el mes fue el mes 3 y el día fue el día 3. ¿Listo? Entonces, aquí de arriba les voy a poner, para que lo recuerden, que esto son años, que esto de aquí son meses y que esto de aquí son días. ¿Sí? Recuerden que
Estamos haciendo esta diferenciación de esta forma. ¿Listo? Entonces, estos son meses y estos son días. Entonces, la fecha final, pues fue la fecha en la que se terminó el contrato. La fecha inicial es la fecha en donde empieza el último periodo de primas que no se pagaron. Entonces, las primas del 30 de junio arrancan del 1 de enero al 30 de junio de ese año, ¿sí? ¿Por qué desde el 1 de enero? Porque la prima del 31 de diciembre ya se pagó, ¿sí? Esa prima del 31 de diciembre del 2018 ya se pagó, ¿sí? Entonces, la fecha inicial sería el 1 de enero del 2019. Entonces, ponemos 2019, los meses es el mes 01 y el día es el día 1 también. Y hacemos una resta así como nos enseñaron en el colegio, en primaria. Entonces, ustedes empiezan de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, 3 menos 1, ¿sí? 3 menos 1 son 2. 3 menos 1 es 2. Y 2019 menos 2019 nos da 0. ¿Listo? Entonces recuerden que estos son meses, estos son días y estos son años. Siempre, siempre en esta fórmula hay que sumarle un día, porque si no, no nos da. Siempre hay que sumarle un día. Entonces, ya tenemos que son 2 meses, nos dio 2 meses y 3 días, ¿sí? 2 días más un día. Entonces vamos a volver todo lo vamos a volver días. Entonces cogemos los 2 meses y los multiplicamos por 30. ¿Por qué por 30? Porque recuerden que en derecho laboral todos los meses tienen 30 días. Entonces, 2 por 30 nos da 60. Entonces estos son 60 días. Y 60 días más los 3 días que ya habíamos dicho, ¿sí? Los 2 días que nos había dado la operación más 1. Eso nos da 63 días. Estos son los días laborados. ¿Sí? Entonces, ya lo único que queda es aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula dice, salario. ¿Cuál era el salario? Eran 900.000. Entonces, hay que aplicar primero el salario. ¿Cuál era el salario? 900.000 pesos. ¿Sí? Pero recuerden lo que les decía del auxilio de transporte. El auxilio de transporte se cuenta para primas, entonces, pero solamente cuando la persona gane menos de 2 salarios mínimos, ¿sí? 900.000 pesos en el 2019 no alcanzaban a los 2 salarios mínimos, entonces a esta persona tiene derecho a auxilio de transporte, por lo tanto, entonces tenemos que adicionarle el valor del auxilio de transporte de ese año, ¿sí? Entonces, pues vamos a buscar el valor del auxilio de transporte del 2019, ¿sí? Sí, pues dado que estamos liquidando 2019. Entonces, vemos que el auxilio de transporte del 2019 fueron 97.000. ¿Listo? Entonces yo lo voy a copiar. Y entonces lo sumo aquí. ¿Listo? Entonces, ese es el salario. Ahora, por los días laborados que ya vimos que los días laborados son estos 63 días, ¿sí? Por 63. Y esto lo voy a dividir en 360. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la fórmula. Entonces, salario. Entonces recuerden que cuando hablemos de una persona que tiene derecho al auxilio de transporte, pues tienen que sumársele al salario el auxilio de transporte, ¿sí? Por los días laborados que ya habíamos hallado, dividido 360. Esto nos da 174.480 pesos.
¿Listo? Este es el valor de ¿qué? De las primas de 2019 que le debían a esta persona. ¿Listo? Entonces ya hallamos las primas. Entonces voy a ponerlo aquí en negrita y un poquito más grande para que entonces lo veamos ahorita que vayamos a consolidar la información. ¿Listo? Bueno, entonces ya hallamos las primas del 2019. Ahora vamos a hallar las cesantías del 2019. ¿Sí? Entonces, ese periodo de cesantías arranca del 1 de enero al 31 de diciembre. Se supone que debería ir hasta el 31 de diciembre, pero como la persona no llegó hasta el 31 de diciembre, sino que su fecha de finalización, recordemos, es 3 de marzo, sí, que fue el momento en el que se le terminó el contrato, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacerlo del 1 de enero al 3 de marzo del 2019. ¿Listo? Entonces, igual que hicimos con las primas, vamos a hallar primero los días. Entonces, ya saben, fecha final arriba. Entonces, la fecha final en este caso sería la fecha de terminación del contrato, 2019, del día 0, del mes 03, del día 03. ¿Sí? Y le vamos a restar la fecha inicio, que es 2019, del mes 1, del día 1. Y aplicamos, hacemos la resta, ¿sí? Entonces, 3 menos, bueno, saben que siempre hay que sumarle un día, ¿listo? 3 menos 1, sí, 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Y 2019 menos 2019, 0. Listo, entonces tenemos 2 meses. Entonces lo multiplicamos por 30 para que nos dé en días, es decir, 60. Y a esos 60 le voy a sumar los 2 días más el día adicional. ¿Listo? ¿Eso cuánto nos da? 63 días. Si ustedes se dan cuenta, nos da los mismos días de las primas, ¿sí? Porque estamos, si se dan cuenta, estamos haciendo el mismo periodo del 1 de enero al 3 de marzo, ¿sí? Bueno, entonces, pues la fórmula al aplicarla nos va a dar, es exactamente igual a esta, ¿sí? Es exactamente la misma, ¿sí? Tomamos, vamos a aplicar entonces la fórmula para que a ustedes les quede súper claro. Entonces, tomamos el salario que son 900,000 y a esos 900,000 le voy a agregar el auxilio de transporte que eran 97,032 pesos, ¿sí? Luego esto lo va a multiplicar por los días que nos dieron, que fueron 63, y después lo divido en 360. ¿Sí? Y eso nos va a dar 174,480 pesos. Estos serían las cesantías del 2019. ¿Listo? Por último, los intereses de cesantía. Los intereses de cesantía, recordemos que ahí estamos viendo la fórmula. La fórmula es teniendo en cuenta las cesantías. Estos intereses de cesantías, pues vamos a liquidar solo los del mes del año 2019, ¿sí? Es decir, del 1 de enero al día que finalizó, que fue el 3 de marzo. ¿Sí? Es decir, el mismo periodo en el que hicimos las cesantías, ¿sí? Del 1 de enero al 3 de marzo. Es el mismo periodo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes toman el valor de las cesantías, que fueron 174,480, ¿sí?
Eso lo van a multiplicar por los días laborados, que son 63, son los mismos días de las cesantías, y esto lo vamos a multiplicar por 0.12. Recuerden que ese 0.12 nunca se modifica, siempre es el mismo. ¿Listo? Y esto lo dividimos en 360. ¿Listo? Esto nos da 3.664 pesos. Este sería el valor de los intereses de cesantías que debemos de pagar por 2019. ¿Listo? Listo, ya liquidamos las prestaciones sociales. ¿Qué nos queda faltando? Las vacaciones. Entonces, en las vacaciones es un poco diferente, ¿sí? Por eso lo dejé aparte. En las vacaciones, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros, el tiempo a liquidar no siempre es de enero a diciembre, sino que las vacaciones se dan en el año, ¿sí? En el que la persona cumpla el año en la empresa, ¿sí? Entonces, no siempre es de enero a diciembre, puede ser de junio a junio, ¿sí? De junio del 2017 a junio del 2018, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las vacaciones, como veíamos las clases pasadas, las vacaciones se liquidan es por año, ¿listo? Entonces, las vacaciones tenemos que mirar la persona cuando entró a trabajar. Entonces, en el ejemplo habíamos dicho que la persona ingresó el 25 de noviembre del 2017, ¿sí? Esa es la fecha de ingreso. Entonces, tenemos que mirar de noviembre del 2017 a noviembre del 2018, ahí ya se cumplió un periodo de vacaciones y como estamos viendo que ya pasó el tiempo, entonces este periodo ya se pagó. Ya se dieron las vacaciones, ya se disfrutó. ¿Sí? De noviembre del 2018 a noviembre del 2019 es el periodo que vamos a averiguar, vamos a liquidar. ¿Por qué? Porque el contrato, ¿cuándo se terminó? El contrato se terminó el 3 de marzo del 2019, es decir, esta persona no alcanzó a disfrutar su segundo año de vacaciones, ¿sí? No llegó, no alcanzó a cumplir ese tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a liquidar. Entonces, recuerden, lo primero que hay que averiguar ¿qué es? Los días laborados. Entonces ponemos fecha final, ¿sí? Que en este caso sería 2019, el mes de marzo, que es el 03, y el día, que es el 03, ¿sí? La fecha inicio, ¿sí? Que en este caso la fecha inicio sería noviembre del 2018, ¿sí? Recuerden que aquí es del 25 de noviembre del 2017 al 24 de noviembre del 2018 fue que tuvo su primer año de vacaciones, ¿sí? Aquí, del 25 de noviembre del 2018, pues ya no sería noviembre del 2019 porque no duró hasta noviembre, sino que sería hasta el 3 de marzo del 2019, que fue la fecha en la que se terminó el contrato. ¿Listo? Ese es el periodo que vamos a liquidar. Entonces, miren aquí, esta es la fecha inicio, ¿sí? De este periodo que voy a calcular los días, ¿sí? Entonces, año 2018, mes 11, día 25. ¿Listo? Entonces, como cuando nos enseñaron en primaria, bueno, recuerden que siempre tenemos que adicionarle un día más. Entonces, al 3 le puedo quitar 25, no, cierto que no. Entonces, aquí les voy a enseñar otra cosa que tienen que tener en cuenta. ¿Sí?
Vamos a hacer lo mismo que hacíamos en primaria. ¿Qué hacíamos nosotros en primaria cuando el número de arriba no se podía dividir por el de abajo? ¿Qué hacíamos? Pedíamos prestado al de al lado, ¿cierto? Entonces recordemos que esta franja es años, esta franja que sigue son meses, y esta franja que sigue son días, ¿cierto? Entonces, si este 3 necesita que le preste, este le va a prestar 1, ¿sí? Así como hacíamos en las restas del colegio. Este nos va a prestar 1, pero este no me puede prestar 1, porque es que estamos llevando, él me va a prestar es un ¿qué? Un mes, no un día, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días tiene un mes? Tiene 30 días, ¿sí? Entonces, este le va a prestar a este un mes, ¿cierto? Es decir, que un mes, ¿cuánto es? Un mes son 30 días, ¿cierto? Venga, yo lo acomodo aquí para que no me quede tan... ¿Sí? Es decir, que este 30, que fueron estos 30 días que me prestó este, ¿sí? Ya entonces no sería 3, sino que sería ¿cuánto? Sería 33, ¿cierto? Entonces, 33 menos 25, ¿cuánto es? Es 8. Entonces, aquí pongo el 8. ¿Listo? Espero que me hayan entendido bien. Entonces, repito, este 3 no se le podía quitar el 25. Entonces, como no se le podía quitar este 25, este, así como en las restas normales, le pide prestado al de al lado, ¿sí? Pero es que este de al lado es ¿qué? Es mes. Entonces, este le va a prestar 1, pero no le va a prestar un día, sino que le va a prestar un mes. ¿Y un mes equivale a cuántos días? A 30 días. Entonces, le sumamos a este 3, los 30 días que me prestaron, da 33. Entonces, le quito 25 a los 33 y eso me da 8. ¿Listo? Entonces, aquí ya en meses ya no estaríamos con 3, sino que sería 2, ¿sí? Porque recuerden que aquí él acabó de prestar, ¿sí? Pero entonces vuelve y juega. Estamos viendo que a este 2 no le podemos quitar 11. Entonces vuelve y otra vez le vamos a pedir al de al lado que nos preste 1, ¿sí? Pero entonces, estos son años. Entonces, y yo necesito son meses. Entonces, ¿el cuánto me va a prestar a mí? Me va a prestar 12 meses. ¿Sí? 12 meses. Entonces, esos 12 meses se los presta a este amiguín de aquí. ¿Listo? Entonces, 12 más 2 son 14. Menos 11 es... ¿Listo? Y este como ya le prestó 1, entonces queda 2018 y menos 2018 da 0. Repasen bastante esto. Si quieren, vuelvan y vean el video para que entiendan muy bien qué fue lo que hicimos. Este 30 de aquí, todo esto se los voy a poner en otro color para que sepan que esto es como algo imaginario, ¿sí? Que hicimos para poder hacer la resta, ¿sí? Recuerden que aquí no es que le hayamos sumado más 30, sino que lo que ocurrió fue que este le prestó 30 a este. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 meses. Estos meses los volvemos días, es decir, los multiplicamos por 30, los multiplicamos por 30, eso nos da 90 días, ¿sí? Y a estos 90 días, pues le sumamos los 8 días y el día que siempre hay que agregar. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 99 días. Entonces ya acabamos de hallar los días.
Entonces ahora sencillamente aplicamos la fórmula, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula? Es salario, que el salario dijimos que eran 900. Aquí yo ya no voy a agregar el auxilio de transporte, porque recuerden que el auxilio de transporte en vacaciones no se suma. Luego entonces lo multiplicamos por los días laborados, que fueron 99, y el resultado de eso lo vamos a dividir en 720. Y eso nos da 123.750. Este es el periodo de vacaciones que esta persona no alcanzó a disfrutar y que por lo tanto hay que pagárselo al final de la relación laboral. Entonces, ¿qué va a recibir esta persona al final? La liquidación final de prestaciones sociales y vacaciones. Es, bueno, entonces, por primas va a recibir la suma de 174.000, ¿sí? Que va a ser la prima del 2019. ¿Sí? De cesantías va a recibir 170, en este caso 174.480. ¿Sí? Cesantías 2019. De intereses de cesantías, dijimos que esta persona iba a recibir 3.600 pesos. Y por último, de vacaciones, esta persona va a recibir 123, perdón. Y de esta forma es que se realiza la liquidación de prestaciones sociales. Quiero que por favor los ejercicios que les vaya a asignar, los hagan de igual forma, ¿sí? De igual manera, así como yo lo hice de forma explicativa, ¿sí? Si ustedes no quieren aplicar la fórmula de los días que les acabé de explicar, entonces me ponen de todas maneras los días que ustedes ponen, días laborados, igual tanto, ¿listo? Y pues asegúrense de que lo hagan bien, porque si les queda mal un día, les queda mal todo el ejercicio, ¿listo? Entonces, de esta forma es que ustedes me tienen que presentar el taller. Ya saben, en los grupos que vienen manejando en el salón, ¿sí? Con los que se hicieron las respectivas exposiciones, ¿sí? No tienen que hacer todos los puntos. Ya les voy a decir qué puntos son los que ustedes tienen que realizar. Bueno, entonces, los ejercicios que deberán de hacer serán los siguientes. Esta repartición la voy a hacer solo para los grupos 1, 51, ¿sí? Que no alcanzamos a establecer los grupos en clase, ¿sí? Entonces, esta forma en la que vamos a repartir los puntos, recuerden que solo aplica para los grupos que no alcancé a decirme pues quién era el grupo 1 y qué eran los que les tocaba. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces los ejercicios que les corresponde se los voy a dar por grupos en los grupos que veníamos manejando. ¿Listo? Yo a ustedes ya les pedí que se enumeraran los grupos del 1 al 9 en algunos grupos, en algunos hasta el 6, ¿sí? A continuación ustedes van a ver el listado de los grupos, ¿sí? Está del 1 al 11, entonces ahí están los números, ¿sí? Por grupos. Si ustedes en el caso particular yo les voy a asignar de a 3, o sea, ustedes van a ver en el documento que van a hacer de a 3 ejercicios, ¿sí?
Pero si ustedes son en su grupo 2, entonces no hacen los 3, sino que escogen 2 de esos 3. ¿Listo? Entonces aquí al final les voy a poner el número de los grupos. Recuerden cómo deben de hacer el taller y ese taller voy a crear la tarea en modo virtual para que se suba ahí en las fechas que establecimos. ¿Listo? Listo, entonces así quedan repartidos. Vuelvo y repito. ¿Qué grupos son ustedes? Eso en el grupo, bien sea en el salón o por Hangout, ustedes vamos a establecer quién es el grupo 1, el 2, el 3, hasta el número que lleguemos, ¿sí? Primero eso. Segundo, es que nosotros somos 2. Entonces, si ustedes son 2, si el grupo de ustedes está conformado por 2, no van a hacer los 3 ejercicios, sino que solamente van a hacer 2. ¿Listo? Y si a su grupo, yo ya en el salón les asigné los números, como es el caso, por ejemplo, del grupo 52, en ese caso, eh, ustedes van a seguir con los puntos que yo les dije que ustedes iban a realizar, ¿listo? No van a hacer caso omiso a todo esto, ¿listo? Entonces, muchachos, esto les queda para Semana Santa, espero que descansen, que tengan el tiempo para hacer esto. La verdad es que esto no es muy largo, no les va a quitar mucho tiempo. Recuerden que tenemos 2 talleres, que está que es el de liquidación de prestaciones sociales, que tienen que entregarlo el jueves, y el de vacaciones, que ese ya lo dejamos hace ratico, que está para el martes, ¿sí? Y bueno, para el otro grupo, vacaciones está para el miércoles y liquidación está para el viernes, ¿listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que me pueden escribir por Hangout. A veces me demora un poquito, a veces no, pero yo siempre lo tengo conectado y estoy pendiente. Si necesitan que me conecte un rato, me escriben, fijamos una hora y nos conectamos un rato si requieren mayor explicación. O si tienen una duda puntual, me la pueden escribir por Hangout. ¿Listo? Entonces, que estén bien, muchachos, y hasta aquí queda el video.